Mateo capítulo 5, versículo 4. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Estas palabras se encuentran en lo que la Biblia llama las bienaventuranzas. Y las bienaventuranzas se encuentran dentro del Sermón del Monte. El Sermón del Monte abarca el capítulo 5, capítulo 6 y capítulo 7 del Evangelio a Mateo. El Sermón de la Montaña contiene los que la mayoría de los estudiosos de la Biblia llaman o dicen que es las enseñanzas o las instrucciones para que todo verdadero creyente pueda vivir la vida como Jesús manda que la vivamos. Ahí se encuentran los mandamientos y los mandatos que nosotros debemos de obedecer y cómo debemos de vivir nuestra vida ahora que ya no somos del mundo, sino que somos de Cristo. Ahora tenemos un estilo de vida diferente, una forma de vivir diferente y un Señor diferente. Ya no hacemos lo que queremos, sino que hacemos la voluntad de Dios. El único inconveniente que hay con esto es que no podemos llegar muy lejos leyendo el Sermón de la Montaña para darse cuenta de que sin la ayuda del Espíritu Santo usted no puede cumplir con todas las exigencias que allí se demandan. Aquí estos versículos debemos de interpretar primero el versículo 3 para poder entender este versículo de bienaventurados los que lloran porque ellos recibirán consolación. El versículo 3 dice bienaventurados los pobres en espíritu porque de ellos es el reino de los cielos. Los pobres en espíritu no son aquellas personas que quizás sean pobres de manera financiera o de manera física. Aquí los pobres en espíritu son aquellos que reconocen su condición espiritual, que reconocen que no tienen nada que ofrecer a Dios. En forma de mendigo, nosotros llegamos al Señor pidiéndole y rogándole que nos otorgue la salvación porque no tenemos nada que ofrecer. Es lo que dice Efesios capítulo 2, versículos 8 y 9. Por gracia somos salvos por medio de la fe, y esto no es de vosotros, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. Nosotros llegamos a Dios reconociendo nuestra propia incapacidad espiritual para poder obtener la salvación. Jesús dice que son bienaventurados aquellos que pueden reconocer esa condición espiritual. De hecho, si leemos estos dos versículos, versículo 3 y versículo 4 de Mateo 5, en la versión bíblica que se llama la palabra de Dios para todo, dice el versículo 3, afortunados los que reconocen su necesidad espiritual, porque el reino de Dios les pertenece. El versículo 4 dice, afortunados los que están tristes, porque Dios los consolará. Aquí está hablando de una necesidad espiritual que nosotros debemos de reconocer delante de Dios. Y la versión Reina Valera 60 dice, bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Aquí los que lloran no se refiere a la aflicción debido a las vicisitudes de la vida. Es la aflicción que uno experimenta debido a la comunión con el Señor Jesús. Es un compartir activo del dolor del mundo debido al pecado con Jesús. Por tanto, incluye no solo el dolor por el propio pecado, sino también dolor debido a la espantosa condición del mundo y su rechazo del Salvador y la suerte de los que rehúsan su misericordia. Estos afligidos recibirán consolación en el día venidero cuando enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, según Apocalipsis 21:4. Los creyentes tienen toda su aflicción en esta vida, pero los incrédulos, el dolor de ahora solo es un anticipo de un dolor eterno que tendrán. Aquí, bienaventurados los que lloran, quiere decir bienaventurados aquellos que ven la condición del mundo y sienten aflicción por cómo están. Como ustedes ven que el mundo está cada vez peor, a lo bueno le llaman malo, a lo malo le llaman bueno. Para poder encajar en esta sociedad, nosotros debemos de vivir una vida que vive totalmente de espaldas a Dios, desobedeciendo la voluntad de Dios, haciendo todo lo contrario que Dios quiere para nuestras vidas. Esa es la sociedad la que nos ha tocado vivir. Es decir, que bienaventurados son aquellos que lloran por eso, aquellos que ven las personas que nos rodean que van directo al infierno, aquellas personas que si mueren sin Cristo morirán sin la salvación. Aquellos que lloran son aquellos que están sufriendo al ver la necesidad del mundo, al ver la condición del mundo, el estado en el que se encuentra el mundo de total destrucción
condición de total depravación, de total apatía contra Dios. Son bienaventurados aquellos que lloran, aquellos que sienten la carga que siente Jesús. Es parecido cuando Jesús se paró en la multitud y dijo que los vio como ovejas sin pastor. Asimismo son bienaventurados aquellos que lloran, aquellos que ven esa necesidad en el mundo de Dios y de Cristo, ven la necesidad en aquellos que nos rodean, aquellas personas que están cerca nuestro, que debemos de hablarle del Señor Jesús. Yo pienso que esto debe de romper cualquier barrera que nosotros podamos tener para no predicarle el evangelio a las personas que nos rodean. Nosotros debemos de sentir la necesidad que esa persona tienen, aunque no lo reconozcan, de reconocer a Cristo. Debemos de advertirles, aunque nos menosprecien, aunque nos ridiculicen, aunque hablen mal de nosotros, debemos de toda manera advertirles, sentir lo que Jesús siente. A Jesús le duele el pecador. De hecho, te salvó a ti y a mí. Por esa misma razón, ¿por qué no puede salvar a aquellos que nos rodean? ¿Por qué no puede salvar a aquellos que están cercanos a nosotros? Dios quiere que nosotros sintamos lo que Él siente. Dice, somos dichosos, somos bienaventurados los que lloramos por la necesidad del mundo, porque nosotros recibiremos consolación. Dios mismo enjugará toda lágrima en aquel día final, pero ahora mismo nos dará consolación si nosotros hacemos su voluntad y le predicamos la palabra de Dios. La palabra de Dios hoy ha sido en Mateo capítulo 5 versículo 4, que dice, bienaventurados los que lloran porque ellos recibirán consolación. Esa consolación la recibiremos cuando sintamos el peso del pecado en el mundo y podamos hacer algo al respecto. Dios nos está llamando a que no solamente suframos por el pecado propio nuestro, sino también por el pecado de aquellos que nos rodean. Bienaventurados somos los que sentimos la maldad que hay en el mundo y la necesidad que hay de Dios, que lloramos por esa situación y esa condición en la que se encuentra el mundo. Dios te bendiga, te habló el hermano Wilfredo Medrano, miembro de la Primera Iglesia Bautista Hispana de Manhattan. Dios te bendiga.